Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 3 minutos de este 19 de abril de 2023, daremos inicio a la 14ª sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción del comisionado presidente, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se encuentran presentes las y los integrantes del Pleno de este instituto, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación a dicho orden del día. Adelante, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionadas, comisionados, someto a su consideración una propuesta de modificación al orden del día en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. En este apartado se listaron 4 acuerdos de ampliación y se proponen agregar 9 acuerdos para contar con 13 en total, comisionadas y comisionados. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias a usted, secretario, muchas gracias. Le pido que entonces tome la votación correspondiente con las modificaciones ya referidas. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día con la modificación ya precisada. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día con la modificación ya precisada. Continuamos con el orden del día y procedemos a desahogar el punto 3, relativo a la aprobación del acta de la 13ª sesión ordinaria de fecha 12 de abril de 2023, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 13ª sesión ordinaria de fecha 12 de abril de la presente anualidad. Muchas gracias. Como punto 4, tenemos listada la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban las medidas de austeridad y prácticas de ahorro para la contención del gasto público y la procuración del cuidado y preservación del medio ambiente instauradas por este instituto para el ejercicio fiscal 2023. Por lo cual, en virtud de que previamente fue circulado el presente acuerdo, le solicito al secretario tome la votación para su aprobación. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo que ha hecho referencia al comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el acuerdo ya referido. Muchas gracias. Procedemos al desahogo del punto 5, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el correspondiente a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les informo que en este primer bloque de proyectos de resolución no se encuentran separados proyectos para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. Gracias, señor secretario. En este bloque emito un voto disidente en el recurso 12.464 del 2022, al considerar que no se debe de ordenar la entrega en copia certificada
de documentos que forman parte de un expediente de evaluación de control de confianza, ya que se trata de información que ha sido previamente clasificada como reservada mediante un acta emitida por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, aunado a que no se trata de un dato personal, sino que constituye la opinión relativa al desempeño laboral y profesional que emite la institución de seguridad pública donde se encuentra adscrita la solicitante, por lo que al hacer la entrega de dichos documentos evidenciaría el sistema de operación de las evaluaciones de control de confianza, vulnerando el propósito de la naturaleza de las mismas. Y a favor de todos y cada uno de los recursos que integran el bloque. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. En este bloque emito voto particular en el recurso de revisión 4243 y acumulado, ya que si bien comparto el sentido general del proyecto, considero indispensable se deba ordenar la reserva de las placas de los vehículos oficiales asignados a los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, pues entregar dicha información los puede poner en riesgo y en una situación de vulnerabilidad. Emito voto en contra concurrente en el recurso de revisión 12.464/2022, ya que no comparto el sentido de la presente resolución, pues ordenarle al sujeto obligado realice la certificación de documentos que forman parte de un expediente de evaluación de control de confianza contraviene lo dispuesto en el numeral 109 de la Ley de Seguridad del Estado de México, que prevé que estos documentos, por su naturaleza, actualizan el supuesto de clasificación de información como reservada y confidencial, aunado a que se le está ordenando la certificación de un documento que el propio sujeto obligado ya señaló que no genera, pues la información original la tiene otra autoridad. Emito voto particular en el recurso de revisión 11.066/2023, porque se le ordena al sujeto obligado entregue información curricular de los integrantes de Cabildo, en específico del municipio de Tenancingo, lo cual implica solicitar información de la cual no existe una fuente obligacional que posea, pues como lo he señalado, estos cargos son de elección popular, como lo prevé la Constitución local y el Código Electoral, ambos del Estado de México. Y a favor de los demás recursos de revisión. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Hago dos votos disidentes en el 12.411 y 695 de este año, ya que desde mi perspectiva en estos recursos se debió proteger el derecho humano de acceso a la información y realizarse el análisis de fondo sobre la información solicitada, ya que el motivo de inconformidad del recurrente se ajusta al supuesto de procedencia del artículo 179 de la ley, por lo que desde mi perspectiva no procedía el sobreseimiento por improcedente. El resto de los recursos a favor, haciendo opinión particular en el 505 para abonar a la resolución en el sentido de que la información pública de los sindicatos es solo aquella relacionada con el ejercicio de recursos públicos que le han sido entregados y en el caso de actos de autoridad. El resto de la información no es de escrutinio público y por ende no le es aplicable la ley de transparencia, ya que debe respetarse la autonomía sindical. En el caso de los votos particulares, lo hago en el 12.464, ya que no comparto que se niegue a una persona acceso a sus datos personales por tratarse de información reservada, ya que la clasificación de datos no se actualiza frente a su titular y tampoco se puede alegar esta información confidencial. En el caso del 14.227 y 615, emito voto toda vez que desde mi perspectiva, al haberse invocado actos consentidos por la ponencia resultora, no procedía a dar vista a la Dirección General de Datos Personales, en virtud de que dichas documentales no forman parte del análisis de la resolución, en congruencia con los diversos criterios del órgano nacional, así como de la jurisprudencia de la Corte, denominada actos consentidos tácitamente. En el caso del 14.678 y 16.452,
Emito voto particular ya que considero que para ordenarse la reserva de la información es necesario analizar la causal que se actualiza de acuerdo con los supuestos del artículo 140 de la ley, así como la prueba de daño respectiva, en donde se acredita el daño real, identificable y demostrable que se causaría con la entrega de la información y que ésta supera el interés público. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, secretario. A favor de los recursos, estableciendo un voto particular concurrente en el recurso 4243, ya que se debió considerar que en el caso de que el documento que se entregue en cumplimiento a la resolución contenga el dato relativo a las placas de los vehículos de los sujetos obligados vinculada, bueno, toda vez de que pues, se puede hacer una vinculación al nombre del servidor público que lo tiene de alguna manera asignado. Dicha información pues debe de ser considerada reservada, ya que proporcionar dicho dato pues puede hacer plenamente identificable a los tripulantes de este vehículo. Asimismo, emito un voto particular concurrente en el recurso 12.464, ya que si bien la resolución que presenta su servidora fue engrosada conforme al criterio mayoritario del Pleno, lo cierto es que no se comparte que se debe exceptuar el pago de derechos de las primeras 20 copias certificadas, ya que nuestro artículo 107 de la Ley de Protección de Datos Personales de la entidad nos señala que únicamente se exceptúa el pago de dicho cobro de las copias simples, mas no así las certificadas, aunado a que el cobro de la certificación se encuentra regulado en el Código Financiero del Estado de México. También emito un voto particular concurrente en los recursos 14.227 y 615 del 23, en virtud de que no se comparte la vista que se da a la Dirección de Protección de Datos Personales, pues no hay motivo de inconformidad respecto a las documentales que la motivaron. Esto es, que fueron actos consentidos por las partes de la hora recurrente. Por ello tampoco fueron analizadas de fondo por parte de la ponencia resolutora. Y en este sentido, al no haber un pronunciamiento de fondo, no se encuentra justificada la vista a datos personales. Emito también un voto particular concurrente en el recurso 1163 del 23, lo anterior toda vez que no existe una fuente obligacional para que el sujeto obligado cuente con los documentos donde conste la experiencia de los integrantes del Cabildo, ya que de acuerdo a lo dispuesto, como lo ha reiterado mi compañera la comisionada Sharon en el artículo 119 de la Constitución, pues no se advierte que para ser miembro de un ayuntamiento pues se requiera tener experiencia y acreditar alguna cuestión de escuelas. Y lo único que tuviese a lo mejor para establecerlo es precisamente su constancia de mayoría. Nada más para precisar, es el 1166. Emito voto disidente también en el recurso 15.061, porque a pesar de que dentro de la resolución se argumenta que queda de manifiesto que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender los requerimientos señalados por el particular y que por ende no se encuentra obligado a entregar la información requerida, ante la falta de atribuciones para generar, poseer o administrar lo solicitado, le ordenan emitir un acuerdo de incompetencia. Y asimismo, emito un voto disidente en el recurso 16.285, en virtud de que no se comparte el argumento o la afirmación que se realiza dentro de la resolución respecto a que se acredita la imposibilidad técnica, ya que se advierte que si bien se trata de un recurso acumulado, la respuesta por parte del sujeto obligado debe de ser por cada una de las solicitudes de acceso a la información, y siendo la manera correcta en la que debe de contestar el sujeto obligado, no sobrepasa en lo individual la capacidad que soporta nuestro sistema de acceso a la información del Estado de México. Es cuanto, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado. Quiero hacer una precisión en mi voto particular, es el 1166 diagonal 2023, por favor. Gracias, comisionada. Tomo nota de la precisión. Comisionado presidente. Sí, secretario, muchas gracias. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en el bloque. Sin embargo, emito voto particular en el proyecto de resolución del recurso de revisión 12.464, que por cierto ha sido sujeto de alguna opinión de todos los comisionados. En mi caso es por considerar que procede el cobro de derechos por la expedición de copias certificadas en su totalidad, tal como lo expresó la comisionada Guadalupe también.
ya que el Código Financiero de nuestra entidad federativa y de los municipios prevé claramente el cobro de copias certificadas con independencia del número de hojas, esto como parte de los ingresos del Estado de México y municipios. ¿Es cuánto, señor secretario? Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 12.411, 12.464, 15.061, 16.285 y 695 de 2023 se aprueban por mayoría de votos. El resto de los proyectos de resolución por unanimidad de votos, con los votos y opiniones particulares anunciados por algunos integrantes del Pleno, los cuales ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Así llegamos al punto 5.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido que por favor omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor, señor secretario, emitiendo un voto particular en el recurso 17.608 y acumulados por la clasificación de nombre, cargo y área de adscripción del servidor público, en caso de que las observaciones señaladas en el acta de entrega-recepción deriven en un procedimiento administrativo concluido con resolución absolutoria derivado de faltas graves, al considerar que la entrega de la información transparenta la gestión pública. Es cuanto, señor secretario. Comisionada Morales Martínez. A favor de los recursos en este bloque. Gracias. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 17.608 y acumulados, ya que no se acreditó la prueba de daño en los términos ya expuestos anteriormente, y por considero también que no procede clasificar el nombre de los servidores públicos respecto a los cuales se determina que no existe responsabilidad administrativa, en virtud de que no se afecta la imagen pública y sí se da una rendición de cuentas sobre el resultado de dichas investigaciones. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los proyectos en este bloque, señor secretario. Comisionado presidente. A favor, señor secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular la comisionada Mejía Ayala y el comisionado Parra Noriega en el proyecto de resolución del recurso de revisión 17.608 y acumulados. Es cuanto. Correcto. Continuamos con el punto 5.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido que por favor omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este tercer bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor de los proyectos listados en este bloque, sin embargo, emito voto particular en el recurso de revisión 12.510, diagonal ICR-107, ya que si bien comparto el sentido general de la presente resolución, no comparto que se entregue el número del personal de seguridad pública con funciones de escolta del Ayuntamiento de Ixtapaluca, pues entregar citada información revela el estado de fuerza y puede afectar la capacidad de reacción, por lo que se debió ordenar la reserva de la información a efecto de no poner en riesgo sus actividades e integridad física. Es cuanto. Comisionado Parra Noriega. Hago voto disidente en el 17.041, diagonal ICR 167, ya que en la resolución que presenté conforme al criterio mayoritario del Pleno, considero que no existe fuente obligacional para que el ayuntamiento deba tener las licencias de conducir en sus archivos, por lo que no procedía a ordenar acuerdo en existencia y el asunto, desde mi punto de vista, debió sobreseerse desde la primera resolución. En el caso de los votos particulares serían en el 12.510 ICR 107, 16.139 ICR 76 y acumulados, y 17.389 ICR 127 por no acreditarse la prueba de daño. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, secretario. A favor de los proyectos, estableciendo un voto particular concurrente
en el 12.510 diagonal ICR diagonal 107, ya que si bien la solicitud consiste en conocer datos numéricos y específicos respecto de los elementos de seguridad pública, lo cual en efecto pudiera considerarse información estadística, pero sin embargo, parte de dicha información debió clasificarse como reservada, toda vez que si bien no se identifica al personal operativo, esto es, no se dan a conocer sus nombres, la información que se entregará sí permite identificar las capacidades de reacción o protección con las que cuenta el sujeto obligado para el resguardo específico de sus instalaciones, información que se considera revela el estado de fuerza con la que cuenta el municipio y por ende puede ser utilizada para poner en riesgo las actividades de seguridad pública, lo cual va en contra del criterio adoptado por este instituto, por lo que se considera que en el presente caso esa parte de la información actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 140, fracción 1 de la Ley de la Materia. Emito un voto particular en el recurso 14.685 diagonal ICR-13, porque a pesar de que dentro de la resolución se argumenta que queda de manifiesto que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender los requerimientos señalados por el particular y que por ende no se encuentra obligado a entregar la información requerida, ante la falta de atribuciones para generarla, poseerla o administrar lo solicitado, le ordenan emitir un acuerdo de incompetencia. Emito un voto particular en el recurso 17.041 diagonal ICR-167, ya que se estima que la disposición invocada por la ponencia resolutoria no es suficiente para fundar y motivar la entrega de dicha información, pues ésta solo dispone la obligación de verificar que se cuente con la licencia de conducir, mas no que deba contar en sus archivos con copia de la misma. En este sentido, se considera que no resulta procedente la declaratoria de inexistencia, toda vez que debe emitirse en términos del artículo 19 de la Ley de la Materia, esto es, cuando el sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones deba generar, poseer o administrar la información, pero esta no se encuentra, situación que en el caso concreto pues no se actualiza de acuerdo a lo señalado por la Ley de la Materia. Es cuanto, señor secretario. Comisionado presidente. Gracias, secretario. Estoy a favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 17.041, diagonal ICR-167, se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto disidente el comisionado Parra Noriega. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos, con los votos particulares emitidos por los integrantes del Pleno. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual se emite extrañamiento público al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia, de conformidad con el artículo 223, párrafo tercero, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, por lo que le pido, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del extrañamiento público a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, aprobado por unanimidad de votos el extrañamiento público al Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez por el incumplimiento de diversas obligaciones en materia de transparencia. El siguiente punto es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de la sesión, les informo que en este apartado contamos con 13 acuerdos de ampliación de plazo, en los cuales se propone determinar la procedencia de la ampliación solicitada por estos 13 sujetos obligados. En virtud del anterior, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los acuerdos previamente mencionados. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los acuerdos en el sentido que propone. Comisionada Morales Martínez. A favor en sus términos. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 13 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos.
Gracias, secretario. El siguiente punto es la presentación por parte de usted del seguimiento de acuerdos de este instituto. Le pido nos dé cuenta. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentra un acuerdo en proceso, el cual se encuentra debidamente detallado en la convocatoria correspondiente. Muchas gracias. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Muchas gracias. De esta forma, agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo que, siendo las 12:29 de este 19 de abril, damos por concluida la 14ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos muy buenas tardes.